La constancia es el sello que autoriza el testimonio de todo cristiano. Nancy había crecido en una familia cristiana. Desde muy pequeña, sus padres la instruyeron en el conocimiento de Dios. Servía en la iglesia, en algunos ministerios, conforme a su talento, edad y capacidad. Pero al llegar a la universidad, su corazón comenzó a vagar. No encontraba la forma de conciliar aquello que seguía con el conocimiento que adquiría. Nancy se había unido en yugo desigual con la mundanalidad. Tenía dudas acerca de la veracidad de su credo. Si Dios es Dios, que en verdad gobierna toda la creación y que es bueno, ¿por qué permite que todo sea como es? Incertidumbre en vez de certeza. Los malos prosperan. Los buenos son afligidos y quebrantados. ¿Qué tan inerrante es su palabra? ¿Debo seguir creyendo en ella después de tantos años tal cual? ¿Qué haré? ¿Qué soy? ¿En qué me convertiré? Ya no sé qué creer. Ahora todo se ve incompleto. Y vacilante se encuentra como en una embarcación que en medio del mar es azotado por el viento y pareciera que va a zozobrar. El problema con Nancy es que no tenía convicción acerca de la veracidad de su credo. Para otros, la cuestión es ética. Algunos tendrán que decidir si hacerse un aborto, si aceptar o no soborno, si divorciarse, si tener sexo o no antes del matrimonio. Algo similar pasaba en la iglesia primitiva. Y es por ello que el autor les está dando un ultimátum a los hermanos de esa comunidad. El autor a los hebreos escribió esta carta en el momento en que estos hermanos, al parecer, entraron en crisis y querían abandonar el evangelio para volver al judaísmo. Quizás porque allí ya no serían perseguidos por las autoridades competentes o rechazados por sus compatriotas que no habían conocido el Evangelio de Jesucristo. El endurecimiento de corazón está determinado por tus convicciones. ¿Qué hace que la gente se endurezca en sus corazones? En Hebreos 3:14, el autor habla acerca de lo que genera mantener la fe en Cristo. Y dice, porque somos participantes con Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El autor empieza este texto utilizando la conjunción porque, la cual indicará la causa de lo expresado. Y es que estar en Cristo es lo que nos hará permanecer firmes hasta el final, reconociendo que cada día podemos salir del camino, que al igual que los israelitas de ayer, podemos endurecernos en nuestros corazones, pero que la única forma de retener firmes nuestra confianza del principio es revisando dentro de nosotros cada día con el deseo de reconocer nuestra debilidad ante cualquier pecado, ya sea la incredulidad o de cualquier otra índole. Elegir no endurecernos en nuestros corazones, escuchar a Dios y decidir confiar en Él. Todos somos pecadores en proceso de regeneración que pueden
y van a caer en incredulidad, en fornicación o en cualquier otra cosa. Pero que en Cristo tienen la seguridad de que podrán permanecer firmes hasta el fin si reconocen la voz del Espíritu que nos llama al arrepentimiento, a que escojamos lo que Dios dice, y así evolucionaremos en nuestro proceso de transformación. No puedo seguir avanzando sin decir qué es la incredulidad. Y es que esta es la oposición a la voluntad de Dios que se manifiesta o es expresada mediante quejas e indiferencia. Nota que los hermanos que salieron con Moisés no terminaron bien, ya que estos duraron 40 años vagando por el desierto, además de no entrar a la tierra prometida. Renunciaron a creer. Nota también que los hebreos empezaron algo, pero que podían caer en lo mismo que los israelitas. Los israelitas de número 14. Si estos no escuchaban la amonestación que el autor les estaba dando en nombre de Dios. Hoy en día vemos que en nuestras iglesias llegan muchas personas, pero que de repente no los vuelves a ver. Y es que simplemente se cansan, sueltan la cruz y abdican de su fe. Se van al mundo creyendo que allí estarán mejor, creyendo que les será más fácil, lo cual no es así, ya que en ningún lugar estaremos mejor que en la voluntad de Dios, viviéndola conforme lo que Él ha establecido. Lo que garantiza que podamos permanecer en Cristo es Él mismo, además de que nosotros tengamos la determinación de que pase lo que pase, sigamos adelante, siendo constantes, volviendo a Cristo cada una de las veces que caigamos, levantándonos, sosteniéndonos de Él, arrepintiéndonos, escuchando la voz del Espíritu Santo que nos llama a hacer las cosas que debemos hacer cada vez que tengamos que hacerla si caemos, mientras estemos en este mundo. En Hebreos 3, 16 al 19, el autor trae a colación nuevamente la historia de los israelitas que salieron de Egipto. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos aquellos que salieron por manos de Moisés y con quienes estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron, y que vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad? Lo primero es que este texto no está hablando de la salvación, ya que esta es un regalo de Dios. Está hablando de la incredulidad como elemento constitutivo del hecho material que impidió a los israelitas entrar en la tierra prometida. El escritor hace una serie de preguntas que tienen que ver
con la historia de Números 14. Describe a los israelitas que no permanecieron en aquello que creyeron, a pesar de todas las cosas que habían visto a Dios hacer para llevarlos a ese lugar. El autor les repite la historia para recordarle a los hebreos lo importante de mantenerse en aquello que creyeron. No sea que les pase igual que a los que él estaba citando y poniendo como ejemplo. Vuelvo y repito, no que ellos perdieran su salvación, sino que entendieran que muchas veces nuestras decisiones, nuestras acciones traen consigo consecuencias que pudieran ser funestas para nuestras vidas. Hoy en día vemos como muchos se van al mundo a vivir conforme a los deseos de su corazón, a satisfacer sus instintos carnales y sufren las consecuencias de su mala elección. Familias son destruidas, hijos dañados que de repente cruzan el límite y luego abandonan poco a poco la vida de obediencia. Un día se fuman una juca, luego la marihuana, cocaína, se van al precipicio, fruto de la concupiscencia que los hace buscar desenfrenadamente satisfacerse a sí mismo. Pero el autor les dice, miren el ejemplo, no hagan lo mismo, vuelvan atrás. El autor sigue diciendo, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. La conjunción, pues, nos da el motivo para que obremos en ese temor reverente que no nos permite dudar de Dios. Temamos de forma tal que actuemos como que hemos entrado en ese reposo que es Cristo, que actuemos como que somos cristianos. No seamos semejantes a los que no lo son. No nos distraigamos, no descuidemos nuestra devoción, examinemos nuestros corazones de forma tal que busquemos las señales que evidencian nuestra falta de fe, nuestra incredulidad o cualquier pecado en general. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero que no le aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. La palabra ¿por qué? Habla de la causa. Indica que estos hermanos, aunque gustaron la palabra de Dios, esta no les aprovechó. No creyeron. Y el autor les dice que al igual que a los israelitas, a ustedes también se les ha hablado esa palabra. Pero ellos no creyeron. Con ellos no se consiguió lo que se supone debe conseguirse con la palabra en todos aquellos que son expuestos a ella. Ellos querían volver atrás. Así también pasa en nuestros días. Vemos que en nuestras iglesias muchas personas vienen, oyen la palabra de Dios y hasta sirven en las iglesias, pero viven una vida conforme a los deseos de su corazón, conforme al mundo. No han oído a Dios, están endurecidos, y esta clase de gente pareciera ser que solo
será parte de las estadísticas terrenales. Son como cristianos nominales. No hay diferencia entre ellos y cualquiera que no profesa ser cristiano. Tienen sexo, se embriagan, son avaros, murmuradores, no tienen temor de Dios, viven lejos de Él. Al igual que ayer, corremos el riesgo de caer en la incredulidad, la falta de fe que nos lleva a actuar como quien no ha entrado en ese reposo de Dios. Debemos aferrarnos a lo que ya hemos creído y permanecer firmes en esa esperanza, tener fe que nos hace querer quedarnos allí a pesar de cualquier situación, de cualquier crisis, creyendo que Dios sabe por qué permite que sucedan cada una de las cosas que suceden, que no nos agradan, que hacen tambalear nuestra fe. Debemos confiar que quizás como ayer, nosotros tenemos áreas que conquistar y que Dios no ha permitido que cosas pasen para que nosotros nos apartemos del camino, sino para que podamos ver lo que hay en nuestros corazones y que en un temor reverente hagamos lo que debemos hacer con eso que solo Dios ve en el momento que permite que atravesemos por las pruebas, para que en obediencia hagamos su voluntad y seamos transformados en eso que Dios quiere hacer de nosotros. Si le has fallado a Dios, si has pecado, no importa cualquiera que sea la falta que hayas cometido. Quiero decirte que este es el momento de arrepentirte, de practicar aquello que profesas, no aparentando, pues Dios conoce todo de nosotros, escucha su voz que te llama al arrepentimiento, al consumo de su palabra, a la obediencia, a no endurecer su corazón, a ser leal y a permanecer en aquello que has creído. A ti que no conoces a Cristo, que estás aquí y que has sido expuesto a esa buena nueva de salvación, yo te digo que Cristo te está llamando, que tiene un reposo preparado para ti, que es Él mismo, que garantiza que en Él podrás estar firme hasta el final si aceptas hoy arrepentirte de tus pecados. Ven a Cristo y entrarás en su reposo.